La resaca para el gobierno, el sabor a triunfo para los sectores que denostaron contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que estuvieron en las calles. El grave problema económico de Ecuador, que tras meses de consultas y mesas de trabajo con el Fondo Monetario Internacional no se logró resolver, quedan como saldo. Las cosas volvieron a foja cero en materia de economía para reflexionar sobre la situación que aún va a tener nuevos y vertiginosos desarrollos y digerir el epílogo de este paro nacional. Hemos invitado en esta mañana al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones? Buenos días, primero Gustavo, Rosana, para todos quienes nos escuchan. Realmente es, como usted anota, vertiginoso el camino que se ha dado en estos días y obviamente pues irlo digiriendo. Yo creo que también tenemos que hacerlo con mucho cuidado. En ese sentido, yo creo que lo primero y principal, tras 11 días de protestas que fueron acrecentando el grado de violencia, pienso yo que lo más urgente era parar la paralización, ¿no? Era prácticamente hacer que se cese de una sola todas las hostilidades que estaban inmersas en la paralización. Yo creo que en ese sentido, se aplaudiría el acuerdo en que se llegó la noche de ayer, en su parte derogatoria del decreto 883, que mantiene que más bien incluye los subsidios, la eliminación de los subsidios a los combustibles, y que el país retorne a la calma. Yo creo que eso es lo importante ahora. Tenemos muchísimas pérdidas. Había notado en una entrevista realizada el día de ayer que quizás esas pérdidas ya en términos generales como economía rebasan por mucho lo que se hubiese conseguido por los subsidios. Solamente se anotaban diariamente una pérdida de alrededor de $300 millones para el sector privado, sector productivo del país. No digamos sumado a ello todos los destrozos que quedaron para bienes públicos y bienes privados. A lo cual hay que sumarle también, yo creo que una afectación muy, muy severa y que deberá ser también materia de análisis, no solo desde lo económico, sino también desde lo sociológico, desde lo político, que es la cohesión social, que este momento yo creo que el país se quedó bastante herido. En ese sentido, pues creo que parar el paro fue quizás la decisión, de este momento más acertada, y que nos permitiera pues levantarnos el día de hoy, volver a trabajar y que todo lo que tiene que ver con la normalidad en el país vuelva a su cauce. Eso por un lado. Por otro lado, viene el tema de ahora, como bien también se anota, a foja cero el problema económico. El país está ahí, no es que se soluciona, más bien al contrario. Se abre, si bien es cierto, el análisis de varias alternativas. Tenemos que esperar en el comunicado que fue hecho público hace 2 horas nada más de parte de Naciones Unidas. Se advierte en su segundo punto que se trabajará en un decreto sustitutivo al decreto 883, y tenemos que estar expectantes a ver qué es lo que se manifiesta. Ahí se habla en términos generales de una racionalización del subsidio, de una focalización del subsidio y de una sectorización del subsidio. Yo creo que esos son 3 elementos que nos tienen que dar a nosotros cuenta de que necesita el país dinero líquido. No se puede hablar, ¿no es cierto?, de recuperación de dineros de la corrupción. Eso, por más que se sigan procesos y que así mismo deba de ser, pero no es un tema que nos genera liquidez. Tampoco se puede hablar de la cobro de deudas a grandes empresas, porque si bien es cierto, pues hubo toda una política de remisión y una política de acelerar esos cobros, también siguen procesos judiciales que tienen que irse en un Estado de Derecho encauzados como debe ser, pero eso no va a generar la liquidez que el Estado necesita para ir cerrando el problema fiscal de este año,
de ahí no digamos los próximos. Recordemos que el 1 de noviembre ya debe estar presentada la Proforma 2020, y qué es lo que va a pasar ahí. Si es que no tenemos los recursos necesarios, va otra vez a venir recortes en temas de salud, de educación, presupuestos universitarios, por ejemplo, y otra vez vamos a tener el problema de, digamos, pues ir encajando ingresos y gastos que el gobierno mantiene. El problema está latente económico, tanto por el lado de la parte fiscal, pero también se ahonda por la falta de activación económica del país. Si ya este año estábamos, digamos, con un crecimiento mínimo, apenas de un 0.2%, sin generación de empleo, imaginémonos lo que va a pasar ahora con el bache, digamos, desde el punto de vista económico que nos representó este paro. Esta eliminación de los subsidios es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero muchos sectores han advertido, incluso el mismo Leónidas Diz, a quien le pudimos escuchar ayer, que sí hay alternativas a la eliminación de subsidios en el país. Es decir, nos preguntamos un poco qué es lo que va a pasar ahora, hacia dónde debemos avanzar. La eliminación del subsidio tiene dos componentes. El uno es, o fue, digamos, ¿no? Fue el problema fiscal del país, es esa necesidad urgente de poder cerrar el déficit fiscal o la brecha entre ingresos y gastos que se tiene, y que pondría en apuros esa liquidez del gobierno nacional. Pero por otro lado también tiene un trasfondo estructural de la economía, que eso es quizás un tema que, claro, de pronto, repito, con la urgencia, con ese clamor de regresar a la normalidad, pues no nos permite discutir ese tema, pero tiene un trasfondo estructural. Y que por esa misma razón, mire usted, se está hablando de racionalización, se está hablando de focalización y se está hablando de sectorización. ¿Por qué razón? Porque un subsidio de esta naturaleza, al ser genérico, lo que está es beneficiando también a quienes más tienen. Y en ese sentido genera grandes inequidades en la economía ecuatoriana, inequidades de décadas, no solamente de ahora. Entonces yo creo que ese elemento que obviamente pues tiene que entenderse, porque más allá de cualquier ideología económica, tiene una racionalidad económica detrás, yo creo que debe ser este momento analizado. Pero ahora, ¿qué hacer para la urgencia, la coyuntura económica del país? Yo creo que lo primero, fundamental, es ver mecanismos de ir cerrando el déficit fiscal. Se me ocurre algo, por ejemplo, que este momento, si es que se va a generar focalización de subsidios, ya, por ejemplo, se elimine la compensación que venía, que se anunció de parte del gobierno, que era los $15 de aumento en el bono. Eso podría, si es que ya se va a focalizar, ya no tendría razón de ser esa compensación, y por lo tanto, entonces eso nos va a generar, nos iría generando, digamos, entradas de dinero. Otra cosa, por ejemplo, de pronto posponer la reducción del impuesto a la salida de divisas, porque si bien es cierto, eso es un desincentivo para la inversión extranjera directa, pero también al reducirse iba, ¿no es cierto?, a tener iba a generar menos dinero, entrada de dinero para el Estado, de pronto mantenerlo hasta diciembre, y cosas de esa naturaleza. Muchos economistas habían señalado en forma previa que si se llegaba a derogar el decreto era necesario tocar el IVA, pero esto es, dadas las circunstancias actuales, algo imposible. Una elevación del IVA generaría nuevamente protestas, posiblemente de las dimensiones que se tuvieron. Yo creo que, mire, tras el terremoto del 2016, las personas aceptamos un aumento en el IVA. Yo no soy partícipe que eso suceda, además que tiene el mismo componente de inequidad que el subsidio, además que en una economía ya frenada. Claro, aquí estamos hablando políticamente. Sería factible. Exactamente. Yo pienso que ahí habría que hablar con la Asamblea, es decir, ahí el debate pasaría a la Asamblea y ponernos de acuerdo de pronto un aumento momentáneo del IVA en lo que va el año, con el ánimo de que inclusive que ese dinero vaya destinado a la reconstrucción de muchos bienes públicos que se destruyeron en varias ciudades del país, especialmente Ahora, en Quito. Antes de ir a las soluciones para la economía ecuatoriana, lo que queda claro y lo inmediato en materia de economía es lo que usted ha señalado ya, la focalización, la sectorización de estas intenciones que se expresaban en el decreto 883, nos referimos a los subsidios. Aquí Leónidas Diz, quien tuvo una de las mejores intervenciones del día de ayer, mencionó también dentro de su discurso a la clase media. Señaló, los sectores populares y la clase media no pueden ser las que sigan soportando esto.
¿Cuáles podrían ser estas medidas salomónicas que contenten a todos? Muy difícil y sobre todo en un país en donde esta discusión de subsidios, porque no es, ahí yo discrepo, ¿no? Que la discusión de subsidios se haya hecho a la ligera. Yo creo que se viene discutiendo décadas también la eliminación de subsidios. Pero claro, siempre se mantenía que era en manos de del decidor de la política, era una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo estalló. O sea, en eso estábamos claros, ¿no? Esa bomba de tiempo estalló lamentablemente de la peor manera, creo yo, para el país. Yo creo que de la peor manera, una sola muerte no se puede permitir, no digamos varias, que el número inclusive nos ha dicho el dirigente indígena que está por determinar los destrozos que han habido, tanto para la propiedad pública, pero sobre todo esa violación a la propiedad privada. Yo creo que tenemos muchísimo que discutir de aquí en adelante. Por eso yo le hablaba del problema de la cohesión social. Pero regresando digamos al tema, este momento, la urgencia del país sigue siendo el tema fiscal. No pasa por una suerte nada más de decir cobremos o bajémonos del sueldo, hagamos... Es un tema, ¿cómo lo vamos a resolver realmente? Es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. Está de por medio el Fondo Monetario Internacional, que también yo creo que ha sido bastante atacado el acuerdo que tiene el país, pero hay que entender que con el Fondo Monetario lo que nosotros vamos a tener es más, vamos a tener líneas de crédito. Otra cosa, por ejemplo, que se tiene que discutir entonces también es que en la asamblea veamos los mecanismos para elevar, por ejemplo, ese monto mínimo o ese monto máximo, de deuda externa que tenemos, que en este momento está en el orden del 40% que no se puede rebasar. Tendremos que fijar eso para obviamente patear la pelota hacia más adelante, porque el país necesita, repito, salir adelante en lo fiscal, pero sobre todo el problema de la reactivación económica, que venida menos con estas protestas, esta recuperación nos va a tardar mucho tiempo, ¿no? Sobre los discursos que se dieron ayer, hemos hablado ya bastante sobre la posición de los indígenas, quizá con la mejor representación del dirigente Leonidas Issa, pero también hace falta elaborar un poquito, analizar el discurso del gobierno, y allí está el de Richard Martínez, que creo que era el puntal de todo esto y lo ha sido en los últimos meses. En su metáfora de la economía familiar que utilizó en este foro del día de ayer, habló sobre la inconveniencia, casi imposibilidad de seguir endeudándose, pero curiosamente nunca mencionó sobre el ahorro o la necesaria reducción del tamaño del Estado. Que es un tema importante también, es decir, el país, y por eso habíamos advertido que tras esta eliminación del subsidio era fundamental el debate del análisis de la proforma del año 2020, porque en la proforma del año 2020 debía o debe incluirse con fuerza la reducción del... Es que ese ha sido uno de los más graves problemas, de los más graves errores del gobierno, el de haber hecho todo lo necesario para seguir manteniendo esencialmente el mismo trend de gastos. No han habido reducciones significativas suficientes. Repito, ¿no? Ese era el debate y el análisis que estamos prestos a hacer tras la eliminación del subsidio en la proforma presupuestaria del año 2020. Ver cuál es, obviamente, ese esfuerzo del Estado para reducir sobre todo el gasto corriente, porque el gasto en inversión más bien debe y debería mantenerse, puesto que eso es lo que va reactivando y va moviendo la economía en las circunstancias en las que nosotros nos encontramos ahora. Pero claro, ese esfuerzo tendría que verse reflejado en un presupuesto del año 2020. Pero repito, eso también tiene repercusiones, ¿no? Eso tiene repercusiones porque, claro, hay un gran frente social, ¿no es cierto?, que educación, salud, seguridad, que reducir el gasto corriente también implica, que de quedarnos de pronto reducidos en esa prestación de servicios. Yo creo que también ahí tenemos que ver que la reducción se puede hacer, existe espacio para hacerlo, pero realmente el efecto que eso causa en términos ya del alto presupuesto que el Estado implica, estamos hablando, Gustavo, de 37 mil millones de dólares anuales, que es muy complejo para el Estado pues ir compensando esos ingresos con esos gastos, mucho menos ahora que desde el punto de vista económico vemos que el país no está listo
no está listo, ¿no? Eso nos lleva a una reflexión quizás muy primera, muy personal desde mi punto de vista. No estamos listos todavía para entender esta lógica económica que está detrás del tema de subsidios, y quizás también nos abre el debate ya no solamente para un tema coyuntural, sino quizás de mediano y largo plazo, de que se tiene que pensar cómo podemos poner sobre la mesa el debate de una economía postpetrolera, por ejemplo. Cómo podemos poner en la mesa el debate de una economía que deje de depender tanto de un Estado tan grande, ¿no es cierto?, que lo que nos ha llevado es a que este paternalismo quizás nos ha generado más bien esta mala costumbre de tener que todo nos venga a solucionar el Estado. Yo creo que esas dos visiones de una economía post-petrolera y de una economía que deje de ser tan paternalista, yo creo que prácticamente pues se pone en duda ahora en el Ecuador después de lo sucedido. Hay un tema, economista Mendieta, que se lo comenta, diríamos, en un segundo plano, quizá incluso a baja voz, es sobre los riesgos de la dolarización en Ecuador. Algo de lo que más trascendió en estos complejos días fue una entrevista que se la hizo en Ecuador inmediato a Pablo Dávalos. Personalmente tenemos un criterio a lo mejor prejuiciado, no sé, pero Ecuador inmediato no es una de las fuentes de las cuales nos alimentamos por la cercanía, la intimidad que demostró con el correísmo. Allí está su entrevistador y director, el señor Arauz, pero allí estuvo Pablo Dávalos. Pablo Dávalos, entendemos, en este diálogo señalaba de que si se iba adelante con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, iba a terminar la dolarización en el Ecuador. Pero hay otros economistas que dicen lo contrario, que si no se toman las medidas va a terminar la dolarización. ¿Cuál es su punto de vista sobre este delicadísimo tema de la fortaleza o debilidad de la dolarización en el Ecuador en el escenario actual? Yo creo que ahora más que nunca en materia económica nos convocamos a ser muy objetivos en los análisis. Yo creo que eso en primer lugar, y disociar las pretensiones políticas que pueda tener cualquier analista económico. Yo creo que ahí eso quizás nos pone en un punto en donde podemos tener cierta posición en torno al tema de la dolarización. En primer lugar, pienso yo que la dolarización no está en peligro. La dolarización, además de ser un tema, digamos, de liquidez económica, además de ser un tema de agregados monetarios, también es un tema de confianza. Y yo creo que este momento los ecuatorianos estarán de acuerdo con que dejar el dólar o aceptar una moneda diferente, una moneda que la sustituya o paralela, yo creo que prácticamente no estamos dispuestos. Mire usted el fracaso que hubo con el manejo del dinero electrónico, tal como estuvo diseñado para hacerlo. Sin embargo, el problema de liquidez del sector fiscal de la economía, es decir, del gobierno, sí es serio. Y en ese sentido, el momento en que llega por ejemplo, un punto en donde tengamos nosotros que dar una moratoria a la deuda, porque no podamos pagar el servicio de la deuda externa que hemos ido adquiriendo los últimos años, ¿sí? Y al mismo tiempo no podamos, por ejemplo, cubrir sueldos y salarios del sector público, un punto en donde es posible que se llegue a dar. O sea, ese momento de iliquidez extremo que es probable que se llegue a dar. La pregunta es ahí cómo vamos a salir. Esa es la cuestión, digamos ahí. ¿Cómo vamos a salir si el país ya se le cierra todas las puertas para tener ese dinero que necesita para cubrir el presupuesto general del Estado? En ese momento, entonces, ¿cuál va a ser la salida? ¿Qué tipo de situaciones pueden darse si Ecuador empieza a incumplir con sus pagos de deuda externa, con sus compromisos externos? Sería ahí una de las pocas salidas de nuevo, y de nuevo de pronto regresamos a una convulsión del Ecuador. Una de las pocas salidas sería la desdolarización de la economía. Es la única, porque nos pondría contra las cuerdas, y lo que tendríamos es que emitir moneda para poder cubrir tanto lo uno como lo otro, que es el aparato público. No hay riesgo de que esta iliquidez de Ecuador afecte hasta ese punto, el de empezar a fallar en sus pagos. Yo creo que para este año no. ¿Por qué? Porque el hueco fiscal es todavía manejable. Yo creo que para este año, pero
para los próximos años. Esa proforma del 2020 es muy importante. ¿Qué nos viene el 2021? El 2022, cuando tenemos que ya pagar un buen tramo de bonos del Estado. El 2021, que entre paréntesis será un año electoral. Además un año electoral, y ahí sí comenzamos entonces a discutir o va a ser importante discutir el tema de la dolarización. Pero repito, no viene ni por el tema de que estemos haciendo caso al Fondo Monetario Internacional, porque vuelvo a decir, el Fondo Monetario es un compañero que está ahí en el sentido de que si cumplimos ciertos temas en el tema económico, nos presta dinero, un dinero que necesitamos. Si el Fondo Monetario, inclusive ahora hay el riesgo de que se vaya, porque estaríamos incumpliendo ciertos temas, pues perfecto, simplemente nos cierra esa línea de crédito. Tendremos nosotros como Ecuador que ver a qué línea de crédito vamos. Pero ¿cuál será esa línea de crédito? Más emisión de bonos, tenemos entonces que ir a la Asamblea, la forma que corresponda, constitucionalmente, para elevar ese techo que tenemos como tope del 40% de deuda externa. Tenemos que elevar más a mucho riesgo, porque un país más endeudado es un país más riesgoso. Entonces, eso, pero tenemos que estar llamados a hacer. Ese es un camino. Otro camino es entonces sentémonos y, a pesar, repito, Gustavo, que ni yo mismo esté de acuerdo, pero por ejemplo entonces hablemos de un aumento del IVA, cosa que también es contraproducente para la economía ecuatoriana, pero dado el momento en donde tenemos un enfermo de gravedad, toca tomar medidas posiblemente urgentes. Inviable, salvo que realmente vengan acuerdos sociales en el más alto nivel que tienen que incluir a los sectores que han ganado la batalla hasta ayer. Esperemos que sí. Yo creo que, mire, es muy complicado quizás, ¿no? Luego de levantarse con lo vivido estos últimos días en el país, tener optimismo. A mí me cuesta. Yo como académico, como decano de una facultad, tener optimismo sobre la economía ecuatoriana me cuesta, pero no pierdo esa luz, en el sentido de que tenemos que esperar y tenemos que trabajar por días mejores para el país. Creo que para culminar, economista Mendieta, ahora más que nunca en estos últimos días, tras lo vivido, queda clarísimo que la economía no son solo esos fríos números, esas proyecciones, esos modelos matemáticos que se hacen. Estos están íntimamente ligados con lo social, con lo político en un país. Y vale la pena culminar este diálogo con un análisis suyo, que no aspiraríamos ni pretenderíamos que se lo haga en extenso, pero hay lecturas que quedan también en lo político en Ecuador. Hay ganadores, hay perdedores muy claros, tanto a nivel nacional como a nivel local. Si es que hablamos de tableros políticos, es un mapa bastante diferente el que empieza a vivir Ecuador a partir de hoy. Primero, yo creo que sí es verdad eso. Necesitamos, yo creo que líderes, estadistas que comprendan mucho más de la economía desde el punto de vista de su lógica, no desde su punto de vista, no desde la ideología, porque ahí podemos tener varios puntos de vista, pero sí desde la racionalidad económica, en primer lugar. Y también necesitamos, economistas que conozcamos más de estas repercusiones a las cuales usted hace referencia en lo social y en lo político, es decir, economistas que tengamos una amplia visión administrativa también, porque es un tema de gestión también, sí, los temas. Economistas humanistas, diríamos. Yo concuerdo con usted en ello, sí, necesitamos en eso y en eso para trabajar tenemos mucho que hacer, yo creo que inclusive desde la academia, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que el tablero político del país se cambió, se modificó en estos 11 días. Yo creo que estamos acudiendo a un nuevo tablero político. No soy yo un experto en el tema, pero ya escucharemos. Esto es materia realmente de otros diálogos, pero la economía, como estamos concordando, no es ajena a estos temas. Para nada. Más bien, ¿no? A partir de toda esta experiencia de los últimos días queda muy clara la relación economía, política, sociedad. Para nada, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos, entender aquello. El tablero político cambió, hay ganadores y perdedores, y obviamente pues de eso dará cuenta después ya en las elecciones próximas que tenemos en términos de presidencia y de asambleístas. Pero también yo creo que también nos abre una visión
visión, y ahí sí yo concuerdo con el hecho de tomar partido, nos abre una visión de qué futuro queremos para el país. Y yo creo que eso es importante, porque yo creo que si bien es cierto, las voces de reclamo del sector indígena del país, de la ruralidad del país, obviamente pues nos deja sobre la mesa cuáles son las alternativas que nosotros tenemos que ir dando. Hay que señalar, y no quisiéramos quedarnos con esa impresión de que únicamente fueron los sectores indígenas. Hubo amplios sectores de los extractos más bajos de la población, también de la clase media, que de manera muy espontánea, sincera, estuvieron también en las calles exteriorizando su disconformidad. Así es, ¿no? Todo este sector que quizás tenemos que incluirlo y obviamente, pero concretamente, pero no solamente en el discurso, ya en las estrategias y modelos de desarrollo que vayamos a pensar para el país. Por ejemplo, el tema que yo he estudiado muchísimo, que es las inequidades de tipo territorial. El país no puede estar en las política económica, en la política de desarrollo, no puede estar ausente, Gustavo, las inequidades territoriales que tenemos. La asimetría que hablamos de Cuenca con respecto al norte del país, y qué decir de otros sectores mucho más abandonados. Exactamente, es decir, provincias, cantones realmente estancadas económicamente y en cuanto a asignación de recursos se refiere. Obviamente hay que incluir ese tema. Si usted revisa todas mis publicaciones que tengo desde el ambiente, desde el ámbito científico, apuntan hacia ello. Al final decimos que se tiene que incluir, se tiene que ver la forma, está establecida, pero obviamente, lamentablemente, estas coyunturas macroeconómicas a veces nos dejan de lado esto, pero también estamos acudiendo que si se deja eso por coyunturas, mire usted las consecuencias que tenemos. Y finalmente, no quiero dejar de referirme también, Gustavo, a que también yo creo que así como ha habido digamos una repercusión, un gran frente, como usted anota, que sumado al sector indígena también estuvieron clases desposeídas del país que necesitan ser escuchadas, pero también yo creo que ahí hay también otro grupo, sí, otro digamos sector del social económico que también debe ser escuchado, y que es el sector privado. El sector de la microempresa, el sector de la empresa, el sector que entiende que con los principales generadores de empleo en el país. Que con nuestro propio esfuerzo, que con ese propio esfuerzo día a día, complicado, difícil en este país, que tiene todavía monopolios en el sector financiero, por ejemplo, que hacen que las tasas de interés sean tan altas, que no tienen estabilidad jurídica, por ejemplo, que hacen que no les deja despegar, que tienen problemas por esa gran rigidez laboral, pues obviamente también están ahí, y que tenemos que en el país trabajar por defender la propiedad privada, ¿no? Son las soluciones salomónicas que le decía, y que tienen que ser digeridas hasta mañana cuando se siente ya esta mesa de delegados. Así es. Esperemos que sea lo mejor para el país. Gracias por su presencia. Han escuchado al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.